segundo punto asociado a la definición del mapa de ruta y la priorización tiene que ver con un tema que coge cada vez más fuerza y que se va armando más. Antes hablábamos de análisis de riesgo, ahora hablamos de análisis de materialidad, entendiendo que ya no solo estamos atentos al riesgo, que para ponernos de acuerdo entendemos como una consecuencia incierta ante un potencial impacto para las personas, unidades, organizaciones, entidades, y básicamente es esa posibilidad de impacto bajo determinada circunstancia la que llamamos riesgo, sino también cómo empezamos a integrar a los grupos de interés para que una vez mezclamos esos dos componentes podamos entender cuáles son los aspectos materiales más importantes para la organización y cómo los grupos de interés internos y externos a la organización se ven impactados por estos aspectos materiales. Al cruzar estas dos actividades podemos empezar a tener un mapa mucho más claro de riesgos dentro de la organización, un análisis de materialidad que nos permita priorizar y que nos permita tomar mejores decisiones. Dentro de esos riesgos también es importante comentar que ya no solo hablamos de riesgos sino de vulnerabilidad, y no solo hablando de planes de adaptación, mitigación y prevención con respecto a cambio climático, sino en general, y es: yo tengo un riesgo, pero ¿qué tanta capacidad tengo yo? ¿Qué tan resistente es mi sistema? Y aquí viene todo el tema de diseño industrial, y es ¿qué tan resistente es mi sistema para soportar, digamos, ese posible impacto que yo pueda tener? Pero adicionalmente, ¿qué tan rápido me puedo levantar? Por eso no es solo importante tener un plan de emergencias o tener un buen diseño desde el inicio, sino también un plan de continuidad de negocio, que es el que me dice qué tan rápido me paro después de que yo tengo un impacto ya ejercido, digamos, que ya haya sido efectuado. Entonces es muy importante tener en cuenta la vulnerabilidad como un aspecto relevante dentro de los análisis. Igualmente, cómo vamos a hacer esa gestión de riesgo asociada también a todos los temas de gestión ambiental dentro de la organización. Típicamente nosotros hemos hablado de riesgos físicos, químicos, biológicos, de las fuerzas naturales, riesgos sociales, financieros, ambientales, legales, de seguridad industrial y la combinación de estos. Pero es muy importante en este momento que nosotros también tengamos en cuenta que por el cambio climático y por los temas de sostenibilidad surgen otras amenazas y garantizar que dentro de nuestros planes están incluidos esos riesgos. Estamos hablando, por ejemplo, de lluvias torrenciales e inundaciones que como efecto, digamos, del tema de deforestación se están dando aún más, o sequías, que sabemos que también es un impacto con respecto al tema de cambio climático, epidemias o plagas que en la medida en que va aumentando la temperatura van subiendo sus niveles. Entonces tenemos que empezar a anticipar qué va a pasar con todo este tema de cultivos, por ejemplo, que antes teníamos unos insectos y unas plagas que solo estaban en ciertas alturas y que van a empezar a subir, y qué tan preparados y resistentes, digamos, son nuestros sistemas para poder, digamos, contrarrestar. Otro tema que, por ejemplo, se viene dando ahora que no se tenía antes es el tema de las nubes tóxicas, y hoy en día tenemos gráficas como la que ustedes pueden ver aquí, donde nosotros ya tenemos una anticipación de cuál es la expectativa de muertes que tenemos por contaminación, bien sea por material particulado o por ozono y contaminación atmosférica. Es increíble ver cómo con el tiempo, no solo en la China, Rusia, Cáucaso, Medellín particularmente tuvo una crisis hace poco con el tema de contaminación. Entonces es cómo nosotros tomamos acciones y cómo verificamos que dentro de nuestros planes esto existe ya y no nos coge de sorpresa en el caso, digamos, de incluir esos nuevos riesgos. Entonces seguimos la línea típica garantizando que tenemos un análisis de riesgos, que tenemos un análisis de grupos de interés y un análisis de materialidad, que obviamente también tenemos un plan de manejo del riesgo y qué pasa después con nuestros planes, obviamente, de mitigación y respuesta a esto. Entonces los invitamos a seguir unas acciones integradoras donde, número uno, garanticemos que tenemos todas las entradas disponibles en la organización y ojalá pudiéramos invitar a participar al 100% de los colaboradores, igual en nuestras casas, evaluar cuáles son los riesgos que nosotros tenemos allí, identificar también los riesgos externos debido a la ubicación geográfica, garantizar que hacemos un análisis de materialidad, buscar alianzas para que con las universidades, con el municipio, con otras empresas podamos nosotros empezar a definir planes para los riesgos más críticos, tener un plan de emergencias, tener un plan de continuidad de negocio y garantizar obviamente que yo estoy actualizando, concientizando, trabajando con la gente para poder tener alertas tempranas y una buena estrategia de comunicación para este manejo del riesgo.